Hola, soy Ish Peregrino y esto es Modo Peregrino, inspiraciones y prácticas para cultivar el silencio, el diálogo, la imaginación y la creatividad. Esta es una ecología de prácticas para regenerar el sentido de la vida. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Modo Peregrino. Esta es una iniciativa que busca compartir prácticas, inspiraciones, entrevistas relacionadas con cuatro grandes capacidades humanas que son el silencio, el diálogo, la imaginación y la creatividad. Nos reunimos una vez al mes, un grupo de personas, para compartir ideas, pero también para hacer algo que me inspira mucho, que es la comunidad de práctica, esos espacios para preguntarnos, para conversar, para autoindagarnos sobre cuestiones que normalmente no, no vemos en la vida cotidiana, pero que son fundamentales para nuestro sentido de vida. Hoy el tema que nos convoca es los rostros del duelo, caminos para el adiós. ¿Por qué traer el tema del duelo en un espacio supuestamente dedicado a la inspiración, supuestamente dedicado a la regeneración de la vida? Porque el duelo no es un sentimiento, el duelo es una capacidad humana. Y es una capacidad humana que nos conecta con el límite, que nos conecta con los ciclos, que nos conecta con nuestra capacidad de madurez y que al final nos conecta con la belleza de la existencia. Sin embargo, las personas que me acompañan esta noche o las personas que van a ver este video se aproximan a un video sobre el duelo porque tienen o han vivido o están viviendo una de estas tres características. La primera, porque han perdido algo que aman o están en una situación donde han visto el decaimiento de una situación que tenían en su presente. La segunda razón es porque quieren acompañar a alguien que ha perdido o tienen un interés terapéutico también en el acompañamiento del duelo y la muerte y se han enfrentado en sus profesiones al límite de los instrumentos tradicionales o de las metodologías tradicionales que acompañan el fin. Y hay una tercera razón, y es que en el fondo sentimos que la exploración y la aventura del duelo está relacionado con capas profundas, con un encuentro con el misterio, con lo incierto. Y quienes han sido exploradoras y exploradores de la conciencia o de la espiritualidad o de la sabiduría, saben que hay dos movimientos en el ser humano. Hay un movimiento relacionado con la acción, con lo que podemos controlar, con la eficiencia, y hay otro que está relacionado con la aceptación, con la apertura, con la disponibilidad, con la humildad. Y esos exploradores y exploradoras saben que necesariamente hay que relacionarse con el duelo para continuar la exploración de la madurez humana. Sin embargo, en nuestra sociedad padecemos de una duelofobia. Desde cosas muy básicas, cuando a veces se nos escurre una lágrima en una reunión, pedimos disculpas porque se nos escurre una lágrima. Pero también en cómo la muerte ha sido ocultada a un nivel casi que quirúrgico u hospitalario o higiénico, cuando anteriormente se velaban los familiares en el centro de la casa, cuando se hacían 9 días, cuando se guardaba un luto. Y hay culturas, como por ejemplo la India,
que tienen ciudades como Varanasi, donde la muerte está tan viva, ¿no? Están a orillas del río Ganges, es una de las ciudades más antiguas del mundo, y allí es casi que una ilusión, es casi que una realización para las personas ser cremadas en ese lugar, porque se dice que se libera su alma. Y cuando uno va a esta ciudad como occidental, tiene un primer impacto durísimo, porque uno ve los crematorios, ve cuerpos quemándose en la mitad de todo, en la mitad de la gente lavando ropa, en la mitad de perros, en la mitad de gente con cenizas. Y esa visibilidad de la muerte es supremamente chocante para nosotros, porque hemos tenido dos caminos normalmente para, para enfrentarnos a la muerte, y es por un lado la anestesia, y es que rechazamos la relación con el dolor, y por otro lado la amnesia. Eh, Nosotros tenemos una relación muy paradójica con la muerte, porque un humano promedio occidental ve muchísimos asesinatos en las series de ficción. De hecho, tenemos una fascinación contemporánea con el tema de los zombies. eh, y eso habla mucho de nuestro tiempo, y es que tenemos una muerte mediada que la vemos, reaccionamos, incluso nos estimulamos, nos divertimos con ella, pero no permitimos que nos toque. De tal suerte que empezamos a tener una vida limitada, desconectada, empobrecida de ese nivel del dolor que, que cuando cada uno y cada uno hace un listado de sus pérdidas, las pérdidas más grandes, por supuesto, aquellas casi que catastróficas, las pérdidas de un ser querido, pero también las pérdidas de animalitos, las pérdidas de pareja, las pérdidas de proyecto, las pérdidas de salud. Cuando uno hace un listado de sus pérdidas, uno se da cuenta de que hay partes que han quedado ancladas en el pasado. Uno se da cuenta de que es como si tripulantes de su viaje se hubieran quedado atrás. Y pocas veces nos detenemos a pensar si hemos metabolizado esas pérdidas, si hemos tenido la capacidad de darle espacio para que esa pérdida madure, se metabolice, nos ensanche. Y, y como no encontramos esos espacios, hemos privatizado la pérdida. Y ese es un fenómeno donde quiero poner el punto eh, de dolor, y es que creemos que las pérdidas son un suceso privado, pero las pérdidas siempre han sido un hecho colectivo. Cuando había una pérdida en una comunidad, la comunidad cantaba la pérdida, lloraba la pérdida, danzaba la pérdida. De hecho, la naturaleza hacía parte de la pérdida, pero en nuestra sociedad hemos privatizado la pérdida. Y al privatizar la pérdida, hemos quitado la capacidad de lo colectivo, pero hemos quitado la pérdida como esa capacidad humana. Y nos hemos acostumbrado, y esta es una paradoja dolorosa, a un crecimiento infinito, a solo hasta la psicología, ¿no? Hay un autor que lo voy a mencionar muchas veces en esta charla, Francis Weller, ya les voy a contar un poco de él, pero Francis Weller dice, hay una psicología que es más como self de yo, self psychology, como una auto o yo psicología que se enfoca en hacernos más adaptativos, con más autoestima, con más poder, con más capacidad resolutiva. Y eso es maravilloso. Necesitamos un ego sano, pero la palabra psico en psicología, su origen es alma. Y el duelo hace parte de ese territorio del alma. Si solo vivimos una vida del crecimiento infinito, del ascendente y del poder, es como si solo viviéramos las estaciones de primavera y verano. Y necesitamos las estaciones de otoño para dejar ir, y de invierno, donde necesitamos
ir a la profundidad. Francis Weller, que es este psicoterapeuta norteamericano, lleva más de 40 años acompañando procesos de duelo. En la descripción de este capítulo voy a dejar todos los nombres de las referencias que voy a usar. Él tiene un libro que se llama The Wild Edge of Sorrow, el borde salvaje del dolor. Y él dice que hay periodos donde crecemos, pero el periodo del duelo no es un periodo del crecimiento, es un periodo de hacernos inmensos. Y eso es lo que hace el árbol en invierno. Trae la energía, la savia de las hojas, por eso se quita la energía de las hojas y se va a la raíz. ¿Y qué hace en la raíz? Crecer, nutrirse, alimentar otros lugares. Y entonces este señor Francis Weller, autor de este libro, que la verdad es uno de los libros que me ha cambiado la vida, habla del borde salvaje del dolor. ¿Y a qué se refiere con el borde salvaje del dolor? La palabra borde hace referencia a que cuando uno está en un duelo, y repito, los duelos son personales, son colectivos y son ecológicos. El borde es un espacio liminal. Los espacios liminales son esos lugares donde yo pierdo mi certidumbre, donde yo me aproximo a lo que no está dentro de lo conocido. Cuando las tribus se sentaban en círculos a contar historias, a estar en silencio, en el centro había un fuego, pero lo que estaba alrededor de la tribu era lo desconocido. Bueno, cuando entramos en la parte liminal, cruzamos un umbral donde nuestra identidad y todo lo conocido se disuelve. Y en esa disolución aparece el desconcierto, aparece el miedo, aparece la tristeza, aparece la confusión, pero también aparece un territorio fértil, un territorio de las posibilidades. Y entonces dice este señor Francis Weller que su misión, haciendo rituales de duelo por 40 años, es primero ayudarnos a recuperar esta capacidad humana, porque la única salida al duelo es el duelo mismo. El duelo duele, pero es mediante ese acompañamiento del dolor propio, colectivo, en naturaleza, donde vamos a ser capaces de hacernos inmensos personal, colectiva y ecológicamente. Y aquí quiero hacer un punto, y es que separamos normalmente mis duelos del duelo de mi país, del duelo del mundo, del duelo de la naturaleza, pero lo que tenemos son como sistemas anidados, como pequeños nidos, y cada uno de nosotros en este presente, consciente o inconscientemente, estamos sosteniendo y acompañando la metabolización de esos duelos personales, colectivos y ecológicos. Cuando no somos conscientes, eso puede redundar, como cuando hay duelos que uno no puede digerir, en enfermedad, en alteraciones del sistema nervioso, en alteraciones del sistema inmune, en disociaciones psicológicas. No lo podemos sostener y a veces es algo que nos supera. Pero cuando empezamos poco a poco, personalmente, colectivamente y con la naturaleza, a darnos cuenta de que el duelo es una capacidad humana, de que cada día vivimos pequeños duelos, es decir, pequeñas resistencias a nuestra voluntad de lograr. Un pequeño duelo, se me pierden las llaves, un pequeño duelo, veo una criatura sufriendo, un pequeño duelo, un proyecto que esperaba no sale, y así pequeños, pequeños, pequeños duelos. Cuando empezamos a hacer pequeños espacios para el duelo, empezamos a cooperar con lo que es, con lo inevitable. Y claro, cuando uno tiene un duelo, hay reacciones que son normales al duelo, porque no nos gusta cambiar, porque es una resistencia, porque es una pérdida, porque no lo esperábamos. Y cuando son duelos grandísimos,
Hacemos preguntas de por qué a mí. Hacemos preguntas del sinsentido. Y lo primero que viene es, por supuesto, la negación. La negación con la represión, la negación con la adicción, la negación con mirar para otro lado. Lo segundo que podemos hacer es la desconexión con la vida, con la belleza del vivir, con el sinsentido de las cosas. Y es ahí donde podemos empezar con el cinismo. Pero cuando poco a poco empezamos los procesos de aceptación, que repito, hay un libro muy bello que se llama Tareas del Duelo de Alba Payás, que es una de las pioneras aquí en España en temas de duelo, y ella dice que hay un porcentaje del duelo, más o menos un 20-30% de las personas, que no puede entrar a esta exploración del duelo, que necesitan ayuda más profunda, su aparato psíquico no lo permite y hay que, en esos casos, quienes nos están viendo que son profesionales del duelo, se necesita otro ritmo en el acompañamiento, mayor compasión, mayor serenidad, mayor cuidado, porque son personas y cada uno tiene como sus ritmos del duelo y sus ritmos del dejar ir. Pero Francis Weller nos dice, miren, a medida que nos vamos haciendo disponibles, hay como unas capas que empiezan a abrirse como si fueran mudas de la de la crisálida que está ahí cultivando un nuevo ser. Y el primero es el principio de realidad. Y es poco a poco la amistad con lo que es. Pema Chodron, una monja budista, tiene un libro precioso que se llama Abrazar lo inabrazable. Hay circunstancias de nuestra vida, pero hay tragedias, hay injusticias en el mundo que, que no podemos comprender. Hay maldades a las que no podemos llegar con nuestra comprensión ni con nuestro corazón. Y es lo que es, y ese es el principio de realidad. La aceptación de que la realidad tiene una dimensión cruda. Lo segundo que empieza a aparecer luego de ese abrazar lo inabrazable es la oportunidad de ejercitar el adiós. Porque tarde que temprano vamos a seguir experimentando pérdidas. La muerte es la pérdida última. Y aparece como una posibilidad de ejercitar esa despedida. Luego aparece algo que Francis Weller denomina la iniciación cruda. Anteriormente dejábamos la adolescencia en la adultez. Aparecía la menstruación, aparecía la adultez del niño y entonces lo llevaban a la selva para que viviera solo. Aparecía el nacimiento de un hijo y toda la comunidad se unía y, y con cantos y con desafíos y con resistencias generaba la iniciación. Algunos usaban plantas sagradas, por ejemplo, que es una experiencia muy desafiante para la psiquis, para el cuerpo. Hoy vivimos iniciaciones crudas. No tenemos la comunidad al lado, tenemos que hacernos cargo de nuestras pérdidas. Pero si se cruza como una iniciación, poco a poco se empieza a describir un un umbral de revelación y es la pregunta de ¿en quién me estoy convirtiendo? Si ya lo que ocurrió ocurrió y no lo puedo cambiar, ¿cuál es la narrativa, pero también la aproximación que yo puedo hacer para tratar de ponerlo dentro de mi universo de comprensión? Y finalmente aparece eso que Francis Weller decía, empezamos a hacernos un poquito más inmensos. eh, y ahí, en esa capacidad de inmensidad, aparece algo muy bello que es que frente a cualquier duelo, el duelo nos invita a descalzarnos, a quitarnos los zapatos de identidad, pero también a tocar la tierra, ¿no? Y de ahí esa etimología tan bella de humano viene de humus y humus es tierra. Y en estos minutos que me quedan, voy a enumerar el tesorito que trae Francis Weller
en su libro The Wild Edge of Sorrow, y es que él dice que hay 5 puertas por las cuales se cuela el dolor, pero también 5 puertas que nos pueden ayudar a comprender los distintos estadios en los que podemos crecer. La primera puerta del duelo es que todas y todos hemos perdido algo que hemos amado. Y este es el duelo más conocido, por decirlo de alguna manera. Es el duelo por el que todavía hacemos rituales. Cuando uno termina una relación hay un periodo, cuando muere un animalito nos damos un espacio para sostener eso que hemos perdido, cuando perdemos un amor que muere, también le damos espacio de duelo. Todo lo que amamos y perdimos. Una segunda que es más desconocida pero duele son los lugares en el corazón de cada uno y cada uno que no recibieron amor. Los lugares que no recibieron amor. Si pensamos en nuestro pasado, esa mirada que no tuvimos, ese cuidado que no tuvimos. Una tercera es aquello que esperábamos y no obtuvimos. ¿Cuántas veces no hemos esperado una llamada, un acompañamiento, un reconocimiento, aquello que esperábamos y no obtuvimos? Hay dos, que son los siguientes, que son dolores a los que no les hacemos espacio y que son muy relevantes para el momento colectivo que vivimos, y es el dolor ancestral. Hay un trabajo precioso de sanación del trauma colectivo que hace un pensador austriaco que se llama Thomas Hübl. En inglés es Healing Collective Trauma, sanando el trauma colectivo. Y él se ha dado cuenta de que muchos de los traumas que tenemos hoy, de los dolores que tenemos hoy, son traumas no reconocidos. Y ya hay trabajos preciosos en el tema de trauma en mi país, en Colombia. Ha habido trabajos bellísimos también en Argentina. Y en nuestra historia es muy importante hacer sentido poco y compasivamente, de cuáles son esos traumas que traemos a nuestras espaldas y que tienen la capacidad de afectarnos en el presente. Y el último espacio de dolor es el dolor del mundo, el dolor sociológico, la inequidad, la desigualdad, los ismos, las exclusiones, las guerras, pero también el dolor de la tierra, ¿no? Entonces esas 5 puertas del duelo son oportunidades para estar más presentes, porque alguien dirá, bueno, yo lo que quiero es ser feliz, yo no quiero estar mirando el duelo, el dolor, el mal, pero como saben muchos de los terapeutas, mirar al pasado, mirar al dolor ancestral, mirar al dolor del mundo, es un recurso necesario si el presente no está fluyendo de la mejor manera. Y en esta línea de de la integración, de hacernos más inmensos, de la madurez, es importante como volver a veces sobre nuestros pasos y honrar y ritualizar y metabolizar. Porque cuando aprendemos psicotecnologías, y acá les invito a investigar porque es un mundo grandísimo, psicotecnologías del silencio, psicotecnologías de la comunidad, hay comunidades de práctica para relatar, para cantar, para llorar el duelo, eh, relaciones con la naturaleza, hay ejercicios bellísimos de la ecopsicología de ir a contarle un duelo a un árbol, a una criatura. De hecho, los griegos tenían esto, ¿no? Salían de la ciudad, abrían un hoyo y ahí contaban sus rabias y sus dolores. De ahí viene la palabra catarsis.
Era ese acto de ir fuera de la ciudad, abrir un hoyo y contar allí lo que tuvieran presente. Y esa relación con el misterio, ¿no? Lo que cada quien considere el misterio, la fuente, lo trascendente, de poder estar frente a eso desconocido y decirle, estoy aquí, duele, con humildad reconozco que esperaba otra cosa y con este coraje, la consabida oración, hágase tu voluntad. Porque el duelo, y aquí ya cierro definitivamente, no tiene que ver con resignación. La resignación implica la no agencia. La resignación implica me doy por vencido. Pero la aceptación o la disponibilidad pasa de ese estoy vencido o me doy por vencido a una vitalidad. Porque cuando aceptamos nuestro duelo, aceptamos la transitoriedad. Y en la transitoriedad de lo que somos, de lo que es la vida, también aparece la belleza. Y yo empezaba con quienes llegaron a este espacio contando una frase que es Ichigo Ishie, que la usan en Japón durante la ceremonia del duelo, pero durante las prácticas de meditación, y significa que este momento es único e irrepetible. Posiblemente el momento donde las personas están más presentes cuando lo logran es en el momento de la muerte. Y en la muerte aparece cuatro cualidades que, a mi modo de ver, son cualidades con las que viviríamos mejores vidas, o por lo menos más profundas y elevadas, y es la seriedad. Quien está partiendo no tiene espacio para la futilidad, para la superficialidad. La reverencia. Quien está partiendo disuelve, en la mayoría de casos, su arrogancia. Tercero, cuidado. Quien está partiendo, por lo regular, quiere dejar las cosas lo mejor posible, quiere decir las mejores palabras a quienes dice adiós. Y dignidad. Quien está cruzando, cruza con el coraje de avanzar hacia algo más grande. Y me voy a permitir en estos minutos compartir algo personal. Hace 3 años viví uno de los duelos más importantes de mi vida. Al mismo tiempo era un duelo de territorio, de amor, de sentido, de espiritualidad, de trabajo. Fue como una situación límite que me dejó en una tremenda desnudez. Y tuve la fortuna de poder hacer un proceso alquímico, de vivir los altibajos del duelo, que son tan normales, eh, en un ritmo muy cuidado. Dolió mucho, por supuesto, pero tenía los espacios del llanto, tenía los espacios de la rabia, tenía los espacios del sinsentido, pero también tenía los espacios del silencio, de la naturaleza, del ritual, de la escritura, de la confianza. Y lo viví solo, tenía las herramientas, pero también encontré una comunidad que a la vez me comprendiera, me confrontara y me acompañara en mi silencio. Y viví un romance con la naturaleza y el misterio. Y el resultado de eso es un libro que se llama Atisbos del Adiós. Yo dejo la descripción ahí abajo en los comentarios. Y el libro cierra con un poema que se llama Instrucciones. Y me va a permitir leerlo para ustedes em, en honor a su presencia, pero también con esta inspiración de que nos hagamos más amigas y más amigos del duelo y recobremos esa capacidad humana. Instrucciones. Sienta el relámpago del fin, saboree el desahucio de lo familiar.
Lleve la atención a sus pies, perciba las raíces en resistencia, esa mano inefable que lo arranca de la tierra. Despida agradecido el vientre nutricio. Vea ese cuerpo amado con intensidad, como si fuera la última vez. Imagine su decrepitud, su fin. Extráñelo en la cercanía. Use su memoria, abra el pecho, levante altares a primeras veces, dolores y asombros. Purifique recuerdos con lágrimas. Honre la colisión del presente, las memorias de la voz calma, la piel ardiente, mar, selva, desierto y cordillera. Guarde imagos para la despedida. Asista al funeral de esa historia. Vista galas sobrias. Camine despacio. Atesore la mirada y hasta el frío abrazo. Aprenda del ensayo de la muerte. Los romanos y luego los benedictinos tienen una frase que se ha hecho popular en el mundo estoico, que es memento mori, recuerda la muerte. Y esta práctica que se llama premeditatio, que es esa imaginación de mi muerte, de la muerte de mis familiares, parecería una acción morbosa, hasta cruel. Pero cuando nos imaginamos que podemos tener el último día de nuestras vidas, el último año, cuando nos imaginamos la muerte de nuestros familiares, nos corre un escalofrío en un primer momento. Pero si logramos pasar esa primera reacción, lo que aparece después es un compromiso y una vitalidad con ese Ichigo Ishie. Así que esta noche deseo que en esta contemplación sobre el duelo y la muerte nos hagamos más inmensas, más inmensos y podemos recuperar esa transitoriedad y esa belleza del instante. Larga y buena vida, buen camino y nos seguimos viendo en modo peregrino. Gracias.